mis queridos capellanes, una vez más en este retiro. Es una bendición estar con ustedes y a través de estas redes sociales podemos compartir la palabra del Señor, que es la que nos edifica, la que nos guía, la que nos bendice cada día. El poder escuchar su palabra, el poder leerla y tenerla a nuestro alcance es una bendición. Para mí es un gozo en esta mañana compartir con ustedes esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartirla con ustedes. Le habla el pastor Jorge Faría, capellán de la primera zona de Tarapacá, y en este retiro en que estamos teniendo, sin duda es una bendición estar juntos. En esta mañana quiero leer en 2 Corintios capítulo 5 versículos 18 al 21 y el capítulo 6 versículo 1. La palabra del Señor dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta al hombre sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, pues exhortamos también a que no se vaya en vano la gracia de Dios. Qué tremenda palabra, queridos capellanes. Qué tremenda bendición tenemos en esta mañana al reflexionar en este texto maravilloso de la palabra del Señor. Lo primero que encontramos acá en el versículo 18 de 2 Corintios capítulo 5, que Dios nos dio un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Dice que qué interesante lo que Dios ha puesto en nosotros, esta responsabilidad de llevar el Evangelio a todos los lugares del mundo. Lo que dice en Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante, que dice: ir por el mundo, predicar, hacer discípulos, bautizar, enseñándoles. Este ministerio de la reconciliación no es un ministerio local, sino un ministerio universal. Debemos llevar la palabra de Dios a todo el mundo donde nosotros podamos ir. Debemos hacerlo. Qué importante es compartir el Evangelio de la reconciliación con aquellos que están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y ese es el encargo que Dios nos hace en este primer punto que estoy exhortando. Dice: y nos dio Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos da el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Al mundo. Para mí es espectacular, una reconciliación mundial. En la cruz del Calvario encontramos el sacrificio de Cristo en una reconciliación mundial. El Señor está reconciliando a todos los seres humanos con Dios. Y dice la palabra: y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjese, queridos hermanos, no nos tomó en cuenta nuestros pecados, todos los pecados que hemos cometido nosotros. Él no nos tomó en cuenta esos pecados, los borró, nos sacó en cara. En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Y el Señor no se acuerda de nuestros pecados. Qué gozo más precioso el saber
que hemos sido perdonados por Dios de todos nuestros pecados. Somos nuevas criaturas, dice las Escrituras. Qué bendición más grande y preciosa encontramos acá, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es muy similar a lo que dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo, reconciliando al mundo, a todos los seres humanos, a todas las razas, a todos los idiomas. Qué bendición es la que tenemos acá, de que Dios nos haya reconciliado, que no haya tomado en cuenta nuestros pecados. Dice el escritor sagrado, que es el segundo punto que quiero resaltar, y nos encargó, el segundo punto, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez. Primero era el ministerio de la reconciliación, ahora es la palabra de la reconciliación. Nosotros, queridos capellanes, tenemos la palabra que puede reconciliar al hombre con Dios. Nosotros tenemos una palabra preciosa en nuestros corazones. Tenemos la semilla del Evangelio. Hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios. Y tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de la reconciliación a las demás personas que aún no conocen al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la palabra. En nuestros corazones está la palabra. Cuando usted entregó su vida a Cristo, la palabra de Cristo moró en su vida. Y desde ese día el Espíritu Santo nos bautizó. Y somos llenos de su Espíritu. Y el Espíritu Santo nos lleva a llevar su palabra. En otras partes el apóstol Pablo dice que somos cartas leídas por los hombres, porque nosotros debe fluir la palabra de Dios hacia la comunidad que nos rodea, hacia aquellos que están sufriendo por culpa del pecado, porque el pecado destruye, mata. El pecado aleja las familias. El pecado destruye los matrimonios. El pecado separa al hombre con el hijo. El pecado hace que la gente caiga en la droga, en el alcoholismo, en la violencia, etc. En cambio, la palabra de la reconciliación une las familias. La palabra de la reconciliación une los hogares. La palabra de la reconciliación restaura al ser humano. Y eso Dios nos encarga a nosotros que hagamos. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Punto número 3. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El punto número 3. Embajadores de Cristo. Qué bendición más grande, queridos capellanes, ser embajador de Cristo, un representante de Dios en la tierra. Ese es un embajador. Somos embajadores, personas que representan una vida en comunión con Dios. Somos los embajadores, los encargados de anunciar el Evangelio de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos los encargados. Y Dios nos dio esta función. Somos sus embajadores. Usted, mi querido capellán, su congregación, su ministerio, responsable ante Dios. Somos responsables ante Dios de ser sus embajadores que llevamos su evangelio,
santo y puro, limpio aquí en la tierra. Versículo 21 y el cuarto punto. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El último punto es colaboradores de Dios. Hermanos, capellanes, qué bendición más grande Dios nos da. Ser sus colaboradores de Dios. Querido, qué bendición más grande tenemos nosotros. Ser los colaboradores de Dios en la tierra, en la extensión de su reino, en la extensión de su palabra. Somos sus colaboradores. ¡Qué bendición tenemos hoy nosotros por delante! Y ponerlo en práctica en medio de los carabineros y de la gente que nos rodea, de llevar su evangelio a los demás. Resumiendo entonces esta reflexión en esta mañana, en estos 4 puntos que he compartido con ustedes, encontramos primero el ministerio de la reconciliación. Lo segundo, la palabra de la reconciliación. Lo tercero, somos sus embajadores. Y lo cuarto, somos colaboradores con Dios. ¡Qué bendición Dios nos ha dado, queridos! ¡Qué bendición más grande! Compartir la palabra de Dios, que es lo único que puede cambiar al ser humano, es el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos el Evangelio en nuestros corazones y debemos compartirlo con los demás. Dios nos dio una responsabilidad, el ministerio de la reconciliación. Que podamos cumplir este ministerio mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, estemos dispuestos con nuestro tiempo, con nuestro dinero, a servir a Dios, a llevar personas a los pies de Cristo. No hay gozo más grande en la vida de ver personas transformadas por el Evangelio, de ver hogares transformados por el Evangelio, de ver familias reconciliadas. No hay un gozo más grande en la vida de ver hombres y mujeres bendecidas por Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana y que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos ayude a cumplir con esta gran responsabilidad que Él nos ha dado, el llevar su palabra a los demás. Un abrazo, queridos capellanes. Sigamos disfrutando de este retiro maravilloso que tenemos hoy día en beneficio de todos nosotros. Dios les bendiga.